Muy buenos días con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a este webinar de las soluciones empresariales unificadas, lo que es nuestra línea Unify en Ubiquiti, desarrollada en conjunto con nuestro distribuidor Morph Wi-Fi. Vamos a dar inicio a este seminario. Recuerden por favor que igual la presentación es compartida, igual que el video lo estoy grabando para que luego Morph Wi-Fi justamente lo pueda compartir a través de sus redes sociales. Recuerden también que en esta plataforma que estamos trabajando, justamente el GoToWebinar, ustedes pueden formular sus preguntas o consultas que tengan acerca de la presentación que vamos a ir resolviendo. Y yo voy a ir haciendo algunas pausas para, conforme salgan las inquietudes, dudas, poder aclarar cualquier duda como exactamente tengamos. Perfecto, listo, vamos empezando. Esto es una presentación aproximadamente 60 minutos. Y la idea es revisar algunos aspectos desde lo que viene a ser la parte de enfoque de la solución, la plataforma, que en realidad qué es lo que ofrecemos, diversas verticales de negocio donde ustedes podrían trabajar esta solución, características principales, digamos que el usuario final las puede potenciar y herramientas sobre todo para la parte de los técnicos, la parte de implementación, que la idea es facilitar mucho los proyectos. Portafolio de productos, efectivamente vamos a revisar todo el portafolio para que conozcan cuáles son los diferentes equipamientos que tenemos, casos de éxito que tenemos de la misma plataforma, y ahora contamos con un demo en línea que también les voy a mostrar un poco para que puedan revisar cualquier detalle o consulta que tengamos a nivel de configuración. A veces me dicen, y tenemos esta opción, o cómo está en el software. Entonces ya ustedes, antes de hacer una instalación, ya tienen una demo para que lo puedan validar completamente. Perfecto, entonces vamos empezando. ¿Quiénes somos? Ubiquiti es una empresa americana, más de 11 años en la industria de comunicaciones, enfocado siempre en cerrar las brechas digitales, y a la fecha tenemos más de 60 millones de dispositivos RF ya desplegados, implementados a nivel mundial. Obviamente eso nos da muchísima experiencia en la parte de Wi-Fi, como le llaman muchos, en la parte inalámbrica exactamente. Combinamos siempre una tecnología innovadora. Buscamos que nuestros diversos productos incorporen los rendimientos más avanzados a nivel de hardware, la mejor eficiencia tecnológica, me refiero a un menor consumo energético, una mayor estabilidad del producto, mayor durabilidad, y efectivamente trabajamos siempre con una retroalimentación en conjunto con una comunidad de usuarios, lo que llamamos un foro. Esta comunidad nos permite a nosotros poder tener contacto de los usuarios directamente, de ustedes que trabajan con las soluciones, y evidentemente si quisieran que modifiquemos algo en el producto o algo, por ejemplo, detectó que había un pequeño detalle que faltaba corregir, lo podemos nosotros terminar de corregir. Recordemos que el Wi-Fi es una industria un poco compleja en la parte de estándares, así que siempre de vez en cuando aparece una actualización de drivers y comienzan a haber pequeños inconvenientes, pues la comunicación transparente nos permite solucionarlos en cuestión de días, así que tenemos siempre un avance bastante rápido y comunicación con todos nuestros usuarios. La mejor retroalimentación y la mejor relación precio-rendimiento. Buscamos siempre a veces ser un poco disruptivos para eliminar las barreras de conectividad que nos pueden afectar directamente. A nivel de soluciones empresariales, cuando hoy hablamos de soluciones empresariales, principalmente hablamos de soluciones de Wi-Fi o switching o routing para una empresa, efectivamente hay dos tendencias, la individual y la unificada. La individual fue la primera que llegó, unificada llegó un poco después, pero unificada ha demorado mucho en madurar. Prácticamente todavía más del 70% de las empresas siguen trabajando en arquitecturas individuales, configurando switch por switch, basada básicamente porque es la forma en la cual comenzaron, la forma en la cual se sienten cómodos en algunas veces, pero conforme las redes cada vez son más complejas, mayor cantidad de equipamiento, mayor cantidad de periféricos, digamos que ya el trabajo pesado no es solamente la red, sino los dispositivos que usan la red. Entonces ya los técnicos en realidad necesitan una herramienta mucho más sencilla que te permita autoconfigurar, provisionar, saber reportes, quiénes están conectados, cuánto tráfico están generando, dónde están conectados. Efectivamente, si necesitas agregar un nuevo segmento de red, se autopropague, entre otras características, que te permita, por ejemplo, estar fuera de la oficina y poder hacer cambios de configuración, etcétera. Muchas veces en una solución individual esto es muy difícil, prácticamente hay que hacer muchas maniobras para que esto se pueda realizar.
En cambio, una plataforma unificada efectivamente nos va a simplificar mucho. Una de las grandes dudas y temores de los usuarios siempre ha sido relacionado a la parte del licenciamiento y a la parte del costo. Y efectivamente ahí el costo que maneja Unify es prácticamente el mismo costo que tenemos en la parte de administración individual, y lo que nosotros ofrecemos es una plataforma que no incorpora la parte de licenciamiento. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Una plataforma totalmente unificada, todo lo que es routing, switching y Wi-Fi, flexible en crecimiento, un software ya con muchísima experiencia, más de 10 millones de dispositivos ya lo usan a nivel mundial, licenciamiento totalmente libre, no hay ningún costo aparte del valor del producto. Una vez que yo adquiero el producto, sea switch, sea router, sea un access point, no tengo que pagar ninguna licencia, por lo que de repente sería el software o características del software son totalmente libres y todas las actualizaciones, digamos nuevas funciones, también son totalmente libres. Actualizaciones constantes para toda la plataforma sin costo. Inclusive el día de hoy seguimos dándole soporte a los modelos producidos del año 2010. Así que prácticamente 7 años después seguimos dando soporte a los equipos y es más, los últimos, digamos, los primeros productos que fabricamos se integran a nuestra última versión del software, a nuestra última consola. Entonces, tenemos muchos clientes que, por ejemplo, compraron algunos equipos nuestros hace muchos años y ahora han comprado modelos nuevos, pues los seguimos integrando todos los modelos en la última versión para permitir siempre la migración tecnológica escalonada. Entonces, lo que nosotros buscamos con Unify no es tener un Wi-Fi. Eso es justamente lo primero que resaltamos. Unify es una solución empresarial de comunicaciones que engloba lo que viene a ser la parte del router, la parte del switch y la parte de los access points. Todo esto nos permite construir una red que va a estar preparada para soportar voz, video, data, telemetría, cualquier tráfico justamente que sea bastante pesado. Y sobre todo, por ejemplo, clientes que trabajan con NAS, servidores NAS, centralizan información o comparten archivos bastante pesados, la plataforma pues está preparado para una computación en hardware y esto evidentemente nos va a permitir obtener rendimientos muy altos. Siempre trabajamos con un controlador que es el que se encarga de recibir la telemetría de todos los equipos y es el que a través de él podemos nosotros configurar y autoprovisionar todo el sistema. Siempre buscándolo hacer de la manera más sencilla, más rápida y obviamente costo-beneficio para la plataforma. Ofrecemos un software de gestión que actualmente está en su versión 5. El software es totalmente libre, lo tenemos en versión multiplataforma, se puede trabajar el servidor de forma local, remota, segmentación de redes, inclusive segmentación de la LAN podemos trabajar. Y el monitoreo remoto lo hacemos también con una herramienta gratuita, no incorpora costo. Entonces nos podemos conectar remotamente a nuestro servidor que esté instalado, no necesitamos tener IP pública o fija, podemos trabajar con inclusive opciones dinámicas. Gestiones de alertas, analíticas, mapas, topologías, portales cautivos, entre otras características, justamente son algunas de las opciones que el software incorpora, al igual que el control de tráfico, para poder justamente tener el control absoluto de la red. Entonces, esa solución está dirigida para todo lo que viene a ser diversas verticales de negocios, como sistemas de Wi-Fi públicos masivos. Esto podría ser, por ejemplo, digamos, plazas, o podría ser el tema de playas, o podría ser de repente el tema de conciertos, etcétera. Educación y gobierno, prácticamente la parte educativa, tenemos muchos casos de éxito en colegios, universidades, etcétera. Restaurantes o negocios afines, como bares, por ejemplo, o áreas de tránsito temporal de personas, pequeñas y medianas empresas donde efectivamente hemos crecido bastante con la arquitectura completa, almacenes e industrias, equipos que están preparados para soportar condiciones un poco extremas, frío, calor, digamos polvo excesivo, etcétera. La parte de hospitalidad, que justamente es toda la vertical de hotelera, donde hemos tenido un ingreso al mercado bastante rápido y obviamente estamos bastante bien posicionados con muchísimos casos de éxito, y centros comerciales, entre otros giros de negocio que también es posible desarrollarlos hoy en día en los proyectos. Entonces, para esto, en realidad lo que nosotros ofrecemos son diferentes herramientas para los instaladores y al mismo tiempo características del software que nos van a permitir que la plataforma sea bastante eficiente, bastante rápida y sobre todo fácil y rápida de provisionar ante cualquier necesidad que el usuario pueda tener.
Lo primero que nosotros manejamos es la opción de un único controlador cuando tenemos arquitectura de multiempresa. Esto de repente aplicaría a empresas que son bastante grandes y tienen muchas pequeñas compañías dentro de sí mismas. Entonces yo quisiera, por ejemplo, en digamos, unos dueños de colegios, una empresa que tiene varios colegios a nivel local o regional o nacional, por ejemplo, y ellos quisieran que el controlador sea uno para tener todos los reportes unificados, pero que efectivamente cada red sea distribuida, lo podemos trabajar. El software soporta más de 500 empresas dentro de un solo controlador y efectivamente diversas jerarquías de acceso, obviamente para que tengan control personal local, pero siempre hay alguien encima de ellos que tendría el control absoluto de toda la red. Entonces, eso nos permite de una manera muy sencilla poder trabajar. También lo utilizan muchos canales de integración, lo trabajan, por ejemplo, poniendo el servidor localmente en su oficina y en los clientes a veces instalan 2 o 3 access points, entonces no le instalan un controlador al cliente, pero hace los APs reportar a su controlador. Entonces cuando el cliente necesita un cambio o necesita ver algunos detalles, le pueden compartir el acceso. Entonces, muy flexible para poder trabajar. Y lo más importante, en el caso que queramos conectarnos a los servidores que hemos dejado instalados, pues no necesitamos IP públicas, necesitamos VPNs o abrir puertos, nos podemos conectar de una manera muy sencilla a través de una arquitectura peer-to-peer. Indistintamente si tenemos un servidor físico o un servidor justamente a través de máquina virtualizada, por ejemplo, o una PC, nosotros tenemos una herramienta que nos va a permitir poder conectarnos instantáneamente. Esta herramienta se llama Unify Hybrid Cloud. El nombre aparentemente nos dice que la opción está en la nube, de cierta manera es correcto, el servidor está en la nube, pero el servidor de validación. En realidad lo que siempre es de forma local son los servidores, como podemos observar ahí, tenemos 3 servidores, uno demostrativo y otros que tengo yo en producción, y cada servidor tiene diferentes empresas asociadas. Para que tú te puedas conectar a las empresas, este software establece una conexión peer-to-peer, pero para que eso sea válido tienes que haber ingresado tus credenciales del foro, tanto en la página de validación Unify VNT, tanto como en tu instalación local que tú tengas. Básicamente ingresando esas dos condiciones te aparecería esta pantalla que tenemos y automáticamente nos permitiría conectarnos. No es necesario que el cliente tenga una IP pública, insisto, puede ser con cualquier tipo de internet, básicamente el servidor que tenga acceso a la nube y con eso nosotros podemos conectarnos de manera remota, hacer las actualizaciones, provisiones, lo que necesitemos trabajar con muchísima facilidad sin ningún inconveniente. El software nos va a dar gran cantidad de estadísticas una vez que ya estemos implementados. Y justamente este es uno de los puntos más importantes, creo yo, porque realmente si tú tienes información concreta, rápida, tienes las alertas, tienes los eventos que están ocurriendo, administrador, LAN, en diferentes categorías, podemos nosotros comprender lo que va a ocurrir en la red. Decirles que nunca hay problema en las redes es como mentirles. En realidad siempre las redes tienen pequeños problemitas. A veces tenemos problemas de energía, a veces tenemos problemas de cableado, a veces tenemos algún inconveniente con interferencia, etcétera. Pueden siempre haber muchos problemas. Lo importante es nosotros detectar el problema antes de que el usuario final se dé cuenta. Y eso es justamente lo que hace Unify. Unify te va a brindar muchísima información. Tú puedes programar los diversos tipos de alertas, interferencias, saturaciones, caída de los equipos, obviamente de repente logueos no autorizados. La cantidad de menús y alertas de notificaciones es muy grande. Depende justamente de lo que queramos nosotros profundizar en la parte de la red. Entonces, evidentemente, si nosotros conocemos toda esta plataforma, podemos saber exactamente todo lo que está ocurriendo dentro de ella. Inclusive, el software incorpora ya lo que es la autotopología y esto prácticamente nos permite a nosotros conocer exactamente cómo se está generando la estructura. Nos identifica los switches, por qué puertos están conectados, los APs, en qué puertos están conectados. De esta forma, nosotros podemos justamente tener un diagrama en tiempo real de la red. Entonces, muchas veces les pregunto a los usuarios cómo tenemos la topología y me dicen, pues no la tenemos, nunca la hemos tenido, pero bueno, ahora el sistema Unify te lo diagrama automáticamente, ¿no? Establece los puntos de comunicación principales y la idea de esto, obviamente, es poder entender cómo la red está construida o distribuida directamente. También incorporamos el tema del portal cautivo, una herramienta muy importante para todo lo que viene a ser la parte de invitados, ¿no? Siempre yo digo que nunca debemos conectar los invitados a nuestra red
y la gran mayoría de empresas hace justamente eso. El motivo es que nosotros no sabemos si los dispositivos de los invitados están totalmente libres de malware y también no sabemos si los invitados realmente tienen buenas intenciones. Entonces, para asegurarnos, se debe crear una segunda red que efectivamente solamente tenga acceso a Internet con políticas de invitados, que es justamente lo que nosotros hacemos. Inclusive los usuarios invitados entre sí tampoco se pueden ver. Si deseas compartirles las impresoras, por ejemplo, un recurso común o acceso a algún dispositivo, bueno, se puede permitir algunas excepciones. Entonces, este sistema está diseñado para tener un acceso muy rápido, muy sencillo, un sistema bastante fácil de poder trabajar, controlando también anchos de banda. Y si la página de inicio, que es por defecto, no les gusta, bueno, es totalmente personalizable sin ningún inconveniente para poder trabajar. Hoy en día, la plataforma también trae un editor muy sencillo en el cual puedas juntar mi logo, puedas juntar el fondo de la imagen, incorporando el tema del logueo social y una pequeña personalización si es necesario para trabajar directamente en los proyectos. Entonces, tenemos una plataforma mucho más fácil de poder implementar. La idea es que siempre sea muy amigable, inclusive el portal es multidioma, soporta actualmente más de 10 idiomas diferentes y se autoajusta el idioma en base a lo que detecta el sistema operativo directamente del móvil. Ya para lo que son los técnicos de implementaciones, tenemos lo que se llama el app de Unify. ¿Qué significa esto? El app es digamos, un software que se instala en nuestros teléfonos móviles o tabletas que nos permite de una manera muy sencilla poder conectarnos a los servidores. ¿Para qué hicimos esto? Por ejemplo, cuando tú estás implementando la solución, efectivamente tenemos que estar haciendo pruebas de campo, potencias, ajuste de frecuencias, ordenamiento a veces de frecuencias, verificando la prueba de cobertura, rendimiento, etcétera. Y eso es parte de un troubleshooting normal. Tiene que hacerse para obviamente garantizar el rendimiento. Entonces, todas esas herramientas ahora las tienes en tu móvil. Todos nosotros podemos ver todo. Ya no tengo que estar andando con mi laptop, por ejemplo, por todo el edificio mientras hacemos las pruebas. Las puedo hacer directamente generando tráfico desde mi móvil y eso me simplifica mucho la implementación. Pero adicionalmente, ¿qué pasa si yo estoy fuera? Si yo estoy fuera de mi oficina y el usuario final me llama y me pide que necesita una ayuda, que necesita que de repente quiere cambiar la clave del wifi o de repente experimenta algún problema y quisiera que le ayude a revisar qué está pasando, yo con el de smartphone podría abrir mi app y a través de la app poder conectarme, poder visualizar las opciones de la P, los clientes, tráficos, estadísticas, saturaciones, tendencias de generación de tráfico, los eventos, alertas, generar los vouchers, inclusive hacer pruebas de velocidad. Bueno, las pruebas de velocidad obviamente son locales porque se generan contra el móvil, en móvil AP. Entonces, efectivamente, nosotros podemos verificar diversos de estos estados y poder generar justamente lo que queremos, que es capacidad de rendimiento. Entonces, estas son algunas características que nosotros tenemos a nivel de los productos que podemos hacer muy fácilmente. Y igualmente tenemos otra característica más del app, que es escanear el código QR el mismo AP. Por ejemplo, nos olvidamos nuestra laptop o nuestra laptop se quedó sin batería y es un solo AP, digamos, o algunos APs que queremos inicialmente configurar. Entonces podemos escanear el código QR, nos conectamos inalámbricamente a la red por defecto que el equipo siempre trae de fábrica y prácticamente lo podemos configurar de forma manual si no hay controlador. Igual tenemos un Unify Edu, una app que es justamente para los access points que manejan el tema de altavoces. Estos access points que manejan el tema de altavoces pueden hacer anuncios o perifoneos y efectivamente tienen una app especial. ¿Por qué no usamos el mismo app para todo? Porque si no serían muchas opciones o muchas funciones que el cliente tendría y efectivamente es algo que complicaría tal vez al usuario para poder trabajar en la parte, digamos, de solución. Listo, vamos a ir hablando un poco acerca de la parte de portafolio. Ya acabamos de hablar de algunos de los productos, entre ellos el Mesh que por ahí me han estado preguntando para ver cómo trabaja. Perfecto. Entonces, estoy tomando nota justamente de una pregunta para no olvidarme. Perfecto. Unify Cloud Key. Hablando de productos, este es un producto único, es un servidor de Unify. Nosotros lo hemos desarrollado, ha tenido un ingreso bastante muy grande, aceptado bastante por los usuarios para proyectos pequeños. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una instalación mediana, vamos a hablar de 20 access points, un switch, digamos, o dos switches y un router. Y llegamos al cliente, el cliente nos dice que no tiene servidor donde puede instalar el software es free, como lo habíamos mencionado, es libre, es totalmente gratuito.
Entonces tenemos la opción de ahora contar con un mini servidor en hardware que tiene un costo inferior a los $100. Es un mini servidor que se energiza por PoE, o sea, puede estar conectado a un switch PoE para poder alimentarse. Si no hay un switch PoE, pues efectivamente podemos trabajar con lo que es justamente 5 voltios, un puerto USB 5 voltios amperios. El cable, si no viene incluido, se adquiere por separado. Tiene una capacidad interna de 10 gigabytes, lo cual le permite almacenar para unos 50 dispositivos Unify más de 6 meses de data histórica. Incorpora una memoria micro SD de 8 gigabytes justamente para las copias de seguridad. Es un equipo que máximo está diseñado para soportar unos 2000 dispositivos de Unify y que la red no supere los 1000 usuarios en la parte LAN o Wi-Fi. El motivo es obviamente que los reportes a veces pueden ser un poco pesados y eso podría ser muy lento en la parte de procesamiento de este servidor. Sin embargo, es una alternativa muy buena, se integra el sistema cloud también respectivamente y nos permite muchísima flexibilidad para trabajar. Yo particularmente lo uso en la mayoría de proyectos, a menos que la red sea muy grande, de repente me dicen no, la tasa rotativa es 2000 usuarios o 1200, 1500 o más usuarios, pues ahí ya recomendaríamos un servidor local, ya que la capacidad de este equipo sí estaría un poco limitada para ese tipo de densidad de usuarios. Ahora, ya empezando en la parte de comunicaciones, en la red en sí, hablamos primero del router y hoy en día estamos hablando de todo lo que son routers empresariales. Este producto lo llamamos USG, Unified Security Gateway, o le llamamos puerta de enlace de seguridad unificada. Este equipo nos permite a nosotros trabajar las funciones de routing, la parte de VLAN y DPI, DPI es inspección de contenido. Nuestros routers se caracterizan por el procesamiento en hardware. El procesamiento en hardware que manejamos para este producto es de 1 millón de paquetes y eso nos permite alcanzar una tasa de rendimiento extremadamente alta. Los routers no se miden en cantidad de usuarios, eso es algo importante, es una pregunta muy frecuente, se miden en cantidad de sesiones y acá tenemos cantidad de sesiones bastante altas. El router pequeño, aproximadamente unas 120.000 a 130.000 sesiones simultáneas y el router grande supera las 260.000. Entonces, efectivamente, la densidad de usuarios para el router pequeño se recomienda una media de 150 a 200 usuarios y el router grande puede soportar más de 2000 usuarios inclusive sin ningún inconveniente. Obviamente la técnica de aceleración de hardware en el router grande es obviamente mejorada para soportar un poco más de estrés. Ambos routers manejan doble proveedor de internet con sistema de balanceo o failover, si gustamos, se activa de manera muy sencilla, simple, potente, y acá podemos ver tasas de pruebas de rendimiento que superan el tráfico casi el giga. Entonces nuestros routers de seguridad, en este caso, se encargan de generar la comunicación contra la nube, se encargan de hacer el DHCP, enrutamiento de las VLANs o segmentos de las redes, muy importante cuando hay más de 100, 200 dispositivos en la LAN, pruebas de velocidad contra el ISP, la parte de VPNs, la analítica de tráfico, tema muy importante. La analítica nos permite saber exactamente cómo se está consumiendo la banda ancha. Esto lo realiza directamente el router. Al momento que los usuarios fluyen por el router, realiza una inspección y nos permiten efectivamente saber qué es lo que están consumiendo a nivel de tráfico y poder tomar acciones posteriormente en lo que incorpora ya limitación o control, ¿no? A la fecha, en esta versión actual que tenemos oficial, solamente te mostraría la clasificación. Esperamos que a finales de este mes ya tengamos liberada la opción de bloqueo en su primera etapa, que sería por categorías, y luego ya directamente por app para trabajarlo de manera un poco más personalizada. Entonces genera un reporte a la fecha, bastante sencillo, simple de leer y que les gusta mucho a los usuarios finales para poder comprender cómo se está consumiendo la banda ancha de la empresa. Recordemos que esta característica de inspección de contenido no incorpora ningún costo de licenciamiento, es totalmente libre y nos permite efectivamente poder trabajar con bastante simplicidad en la plataforma. O sea, básicamente hacemos una análisis bastante profundo, detectando los diversos tipos de tráfico que nosotros tenemos y efectivamente esto nos va a permitir poder mejorar la parte de comunicaciones en toda la red. Luego pasamos a la parte de switches, justamente para lo que son las redes unificadas. En la parte de switches tenemos diferentes productos, algunos bastante pequeños, algunos bastante grandes, pero todos con la idea de poder centralizar la comunicación en una red empresarial. ¿Cuáles son las características de nuestros switches? Principalmente nuestros switches son de arquitectura Layer 2, o sea, son capa 2 directamente para trabajar y son full administrables a nivel de hardware. Se habla mucho acerca de switch capa 3, switch capa 2, hoy en día en la industria switch capa 4. En realidad capa 4 es calidad de servicio principalmente, así que
todo lo incorporan, de diferencias capa 2, capa 3. Y hoy en día la capa 3 en realidad la vamos a trabajar, vamos a tener productos próximamente capa 3, pero capa 3 realmente es para empresas muy grandes en sí. Pero sin embargo existe la confusión de que toda empresa tiene que tener un switch capa 3 y están equivocados. En esa parte nosotros hemos desarrollado switches capa 2 y con la ayuda de nuestros routers podemos realizar la capa 3. La capacidad de procesamiento de los routers para capa 3 es bastante alta. Muchos de los routers del mercado, firewalls del mercado, no desarrollan más de 50 megas o 60 megas. El más pequeño, del nuestro, desarrolla más de 200 y el grande casi un giga. Así que no debemos tener ningún inconveniente en enrutar a través justamente de nuestros routers. Por ejemplo, yo tengo clientes que tienen más de 2000 dispositivos, o sea, colegios, justamente, y enrutan a través del router con muchísima facilidad y simplicidad sin ningún inconveniente. Inclusive ellos mismos pensaron que no era posible, que el router se iba a bloquear o iba a generar latencia, pues no lo hace. Esto es gracias a que los equipos, tanto en la parte de switching como routing, enrutan por hardware, con tecnología no blocking. ¿Esto qué significa? Que el movimiento de información no lo hacen por CPU y eso nos permite obviamente tener muy buenos tiempos de respuesta, procesamiento y capacidades. Inclusive muchos de los switches operan en técnicas de PoE y eso también nos permite poder trabajar en mucha flexibilidad, ya que varios de los productos incorporan justamente capacidades bastante altas. Me pregunta si a la fecha se puede hacer el mismo bloqueo que tenemos en los Edge Router. Por el momento no, eso va a salir en la versión 5.6. Actualmente está en el programa beta, lo podrían ustedes probar, pero la idea es tenerlo ya liberada en la próxima versión. Bueno, continuando con el tema de los switches, bueno, los switches soportan diferentes protocolos, VLANs, trunk, la parte spanning tree, autentificaciones, radius, perdón, radius que por ejemplo es algo bastante solicitado, bien incorporado. Todos los switches mínimos son gigabit, ahí tenemos algunos modelos que tienen interfaces 10 gigabits para la parte de comunicaciones y efectivamente en el caso de estándar PoE soportamos AF/AT en la mayoría de los switches directamente. La red corporativa justamente está preparada para poder trabajar de una manera muy sencilla. Lo que buscamos con los switches es flexibilidad, simplicidad, no solamente rendimiento, sino que la parte operativa nos permite de una manera muy sencilla gestionar las VLANs. Si tú tienes, por ejemplo, 50 switches y necesitas crear un nuevo segmento de red, perdón, la solución incorpora un SDN que nos permite autopublicar la red y esto nos permite de una manera muy sencilla poder autoconfigurar los puertos una vez que la red se autopropaga. Tenemos aislamiento de puertos, control de tormentas de puertos, entre otras características si son necesarias para trabajar. Pero hablando un poco de los switches, para no demorarnos mucho, tenemos switches que pueden ser bastante pequeños, como el de la derecha, el US8, es un switch relativamente nuevo, tiene la habilidad de prender por PoE, el switch prende por PoE, y obviamente de un switch más grande, de que tenga estándar AT, se recomienda de preferencia, y tiene la habilidad de hacer un puerto cascada, o sea, tiene un puerto pass-through. Si recibe PoE, pasa PoE. Entonces, en este caso, el producto nos permite, por ejemplo, pasar la energía de 48 volts y poder alimentar otro segundo switch o de repente algún access point si se desea trabajar sin ningún inconveniente. Entonces tenemos un switch bastante flexible en el caso que nos hayamos quedado sin puntos de red y necesitamos agregar algunos puntos extra, pero que dependan todos energéticamente del gabinete para el respaldo eléctrico, etc. Luego tenemos un switch pequeño también de 8 puertos, de los cuales 4 son PoE y deseo resaltar que ambos switches son full gestionables con tecnología no blocking, o sea, son conmutación en hardware. Este de US860W tiene 8 puertos PoE y nos permite obviamente poder alimentar diversos productos, cámaras, de repente algunos APs o teléfonos IP, etc. Para eso nosotros tenemos entonces estos switches chiquitos de 8, luego incorporamos ya uno full 8. Este full 8 ya permite, digamos, mucha más potencia, 130 watts para poder energizar los productos. Switch de 16 nos genera 122 watts distribuidos en estándar 48 AF/AT. En el caso de los modelos pequeños son básicamente 48 pasivo, que es básicamente como una capacidad de una F, 12 watts. Y en el siguiente modelo también es solamente AF. Igual la capacidad no blocking es bastante alta en los productos e inclusive ahora estamos trabajando con lo que es un switch de 16XG. XG significa en Ubiquiti justamente que el equipo es 10 gigabits, así que todas las interfaces son 10 gigabits para poder conectarnos
y su capacidad de conmutación es bastante alta, más de 320 gigas. Obviamente la tecnología no blocking nos permite llegar a 160 gigas con cero estrés. Esa es una de las grandes ventajas de esta tecnología, que nos va a permitir poder procesar grandes cantidades de información sin tener la parte de limitación. Modelos en la parte de switches de Unify. Ahí tenemos también switches clásicos que son 24 y 48, los cuales vienen en versiones no PoE y versiones PoE. Acá la ventaja en Unify es que tenemos grandes cantidades de energía PoE, según los proyectos. 220 watts para acomodarnos en la mayoría de empresas, por ejemplo. De repente tenemos digamos, unos 4 AP, 5 APs, tenemos unas 6 cámaras, unos 10 teléfonos IP, y con eso ya estamos trabajando la red. Pero si en el caso tuviéramos de repente, no sé, cámaras de seguridad con cañones IR, o de repente hemos comprado teléfonos IP con pantallas táctiles, o tenemos equipos que consuman mucho PoE, pues efectivamente tenemos gran capacidad de potencia, hasta 686 watts para trabajar sin ningún inconveniente. Mucha flexibilidad en la parte de capacidad, sobre todo para alcanzar un alto rendimiento en el tema de la instalación con PoE y al mismo tiempo capacidad de conmutación. Manejamos todos nuestros módulos ópticos y somos compatibles con módulos de terceros, pero tenemos nuestros módulos ópticos monomodo, multimodo, justamente gigabit, 10 gigabits de arquitectura bidireccional, justamente para manejar temas de fibra óptica. Y la idea de tener este switch de full puertas o full interfaces de 10 gigabit es justamente realizar la parte de distribución del tráfico hacia los switches de borde, y esto permitirnos siempre una conmutación basada en hardware. En otras palabras, no latencia, no demoras, no saturación. Y esto muchos usuarios ya lo han podido comprobar en nuestros switches, que efectivamente son de precios muy interesantes o costos muy interesantes, y nos entregan una tecnología de rendimiento bastante alta para poder obviamente solucionar los problemas de comunicaciones y latencia o estabilidad en la red que muchos usuarios tienen, ¿no? Por ejemplo, yo tenía muchos usuarios que trabajan con servidores NAS, justamente depositan archivos en los cuales a veces me decían tenemos que esperar 2 o 3 minutos que el archivo se termine de transferir o se termine de refrescar para poder visualizarlo o poder dejarlo en el servidor. Todo ese tiempo de minutos a veces se está transportando a unos cuantos segundos, y eso les permitió obviamente solucionar los problemas de comunicaciones. Siempre que trabajemos con un switch PoE, es una recomendación personal, tengamos cuidado con el dimensionamiento del PoE. Este es un problema frecuente, lo veo una vez por semana. A veces no hemos hecho bien el cálculo en la parte de potencia y el switch nos puede quedar corto. ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos identificar la cantidad de equipos que vamos a conectar. Los que consumen PoE debemos revisar sus hojas técnicas para saber cuánto PoE van a consumir, y eso nosotros lo tenemos que obviamente multiplicar por la cantidad de dispositivos, y posteriormente a eso lo que tenemos que hacer es digamos, sumarlo, sí, pero lo que tenemos que adicionar a esto es un 30% más de capacidad. En realidad, los switches deben trabajar a un 70% de su capacidad PoE. Motivo, cuando tú enciendes el equipo, los equipos o dispositivos PoE suelen consumir un poco más, así que el switch siempre tiene que tener un margen de tolerancia. Inclusive nuestro switch tiene una técnica para evitar eso, los prende los puertos en orden secuencial. Entonces, en el caso que tú lo prendas el switch, no es que prenden todos los puertos de golpe, hay unos pequeños segundos de diferencia. Prácticamente es un segundo, una fracción menos, un poquito menos que un segundo entre cada puerto PoE que se activa, para evitar que todos generen una sobrecarga de golpe. Pero igual recomendaríamos, por ejemplo, un switch de 373 watts para que en el caso futuro quiera conectar otro AP de más capacidad, o de repente otro teléfono, nos olvidamos de agregar un par de cámaras, entonces nos quedamos un poco cortos. Siempre trabajar con un poco de proyección, por eso es que nosotros hemos desarrollado los switches con muy buenas potencias PoE para no tener inconvenientes en la tasa de capacidad. Perfecto, ya vamos a entrar justamente ahora a la parte de Wi-Fi para aclarar algunos detalles en cuanto a la parte de tecnología. Y cuando hablamos de Wi-Fi, hablamos hoy en día del estándar AC. Prácticamente el estándar AC es el estándar de la industria, y vamos a aclarar los diversos detalles. Primero, resaltar que todos los equipos que incorporan AC viene en la banda de 5, también vienen disponibles en la banda de 2,4. Y en Unify nosotros tenemos equipos que llamamos generación 2 y generación 3, siendo los generación 3 los nuevos modelos digamos en tendencia para los próximos años, que efectivamente pueden desarrollar capacidades muchísimo más altas enfocados en un entorno ya empresarial por completo.
Entonces, para hablar de esta tecnología de Wi-Fi, para mí siempre es importante hablar un poco de los estándares. Y esto es aclarar muchas dudas que nosotros tenemos, porque la pregunta que me hacen esta generación 3 ya va a tener más cobertura, vamos a desarrollar justamente más alcance, y acá deseo aclarar lo siguiente. El estándar Wi-Fi está desarrollado en dos frecuencias, 2,4, 5. 2,4 es la primera que salió, bueno, la primera que llegó, la primera que se fabricó fue 5, pero comercialmente 2,4 llegó primero. Es una frecuencia más baja, y tiene un problema, 2,4, solamente tiene tres canales, y al tener tres canales significa que no puede haber más de tres equipos en la misma zona, lo cual técnicamente es imposible. Técnicamente, ¿por qué les digo técnicamente es imposible? Porque cuando tú enciendes un equipo 2,4 para ver qué tan libre está, el estándar, digamos, o estándar de oficinas, es encontrar al menos otros 10 o 20 APs más. Entonces, como que los canales libres se nos acaban muy rápido. Problema principal, tenemos mucha interferencia. Entonces, adicionalmente, esta tecnología 2,4 se comparte con otras. Bluetooth también la usa, Zigbee también la usa, radio de control remoto también la usa, entre otras adicionales. Presentando siempre bajo throughput, pero es básicamente por el tema de la interferencia. La ventaja de 2,4 es que genera muy buena cobertura, pero eso también es su desventaja, porque al generar muy buena cobertura, la señal se propaga más de lo que debe y afecta al resto de access points. Ventajas y desventajas que tenemos en la tecnología inalámbrica. 5 GHz es una solución que incorpora 24 canales. Eso es una gran diferencia. 24 canales dependiendo del país. Si no me equivoco, México tiene 16 permitidos. Entonces, obviamente, 16 comparados a 3 es muchísimo más. Permite un alto throughput, efectivamente, porque las frecuencias tienden a estar más libres, pero sacrifica la cobertura y es el motivo por el cual tenemos throughput. ¿Por qué sacrificamos la cobertura? Porque es una frecuencia más alta. Mientras más alta sea la frecuencia, es más difícil de atravesar los obstáculos, paredes principalmente. Y eso permite que la frecuencia se limpie mucho más rápido, y por eso tenemos el throughput. Pero limitamos, obviamente, pues la cobertura, que esa es lo que nos molesta. Pero en 5 GHz la solución es prácticamente ir instalando un access point por ambiente, y eso nos permitiría garantizar la capacidad y rendimiento. Por eso hoy en día lo que nosotros estamos haciendo es intercambiando la parte de cobertura por rendimiento, por throughput, que es justamente lo que las empresas necesitan. Me preguntarán, de repente algunos usuarios me comentaron de que por qué la tecnología está tomando ese camino. En realidad, el que está obligando a que la tecnología tome ese camino son los usuarios. Por ejemplo, hoy en día estamos hablando de tecnologías LTE o 4G y siempre nos quejamos de que la cobertura no es completa. ¿Pero por qué? Porque obviamente el operador al subir la frecuencia, porque han subido la frecuencia para esa tecnología, han tenido que instalar mayor cantidad de estaciones base, mayor cantidad de torres, y las torres para tener celdas de cobertura más pequeñas. Mientras más suba la frecuencia, las celdas van a ser más pequeñas, obviamente porque sufren más para atravesar los diversos obstáculos. En eso es justamente lo importante que ustedes deben tener en cuenta, porque efectivamente tenemos coberturas diferentes en 2,4 y en 5, y es importante que ustedes sepan realmente este concepto para que puedan explicarle al usuario final el por qué vamos a agregar mayor cantidad de equipos. ¿Por qué? Si ustedes tienen una red 2,4 y quieren proponer una red en 5, no pueden reemplazar solamente los APs, tienen que hacer un análisis de cobertura o pruebas de cobertura para verificar que efectivamente con la red de 5 podamos cubrir correctamente. Ya sabemos que si actualizamos una red que 2,4 a N 2,4, la cobertura es igual, eso no hay ningún problema. Pero en la banda de 5 siempre hay que tener en cuenta que sufre mucho para atravesar la parte de paredes u obstáculos. Y hablamos un poco ya de los radios. En este caso comenzamos con los radios de interiores, que tienen un diseño como detector de humo. Justamente así un diseño muy interesante, muy agradable creo para la mayoría de usuarios, en los cuales es bastante estético el producto de trabajar, diseñado para ir en el techo principalmente, tenganlo en cuenta. Deben los equipos ir en el techo por el patrón de irradiación, y los productos incorporan con ellos todos sus accesorios para falso techo, techo en concreto, efectivamente los diversos tornillos que son necesarios, tarugos, fuente de poder, el manual del producto, etcétera. Y eso nos permite una instalación bastante sencilla, bastante rápida en sí. Adicionalmente, hoy en día hemos incorporado nuevas funciones a partir de todos los equipos generación 2 en adelante, como lo que es análisis de espectro. Ahora ya no vamos a ciegas, cambiando o probando un canal de forma aleatoria. Podemos ver en tiempo real cuál es justamente el enfoque
de interferencia, o el problema de interferencia que podríamos ver en cada una de las bandas. Al mismo tiempo podemos ver lo que es el análisis espectral, el uso de la utilización del canal, o sea, qué tan utilizada está la frecuencia en la cual vamos a trabajar o queremos trabajar. Entonces, efectivamente nos va a dar una información técnica mucho más clara para tomar las mejores decisiones en la parte de configuraciones. Perfecto, luego tenemos lo que viene a ser la parte de Van Steering. Van Steering es una técnica en la cual orientamos la conexión a a 5 o lo mantenemos balanceado. Esto se desarrolló porque los de teléfonos móviles, principalmente los smartphones, no se quieren conectar a la red en 5 porque se consume mucho la batería, si es que la señal obviamente es un poco baja, y prefieren utilizar la banda de 2,4 donde con menos potencia logra más cobertura. Pues esta técnica permite que la P pueda tratar de obligar a los equipos a que se conecten en la parte de 5 directamente. Y Airtime Fairness es una técnica que nos permite evitar justamente que algunos usuarios se apoderen de la capacidad completa de la P, especialmente cuando tenemos a veces usuarios que abusan un poco del tráfico inalámbrico y obviamente no piensan en el resto de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí hacer la copia de seguridad de mi laptop, pero lo quiero hacer por Wi-Fi, ¿no? Porque no quiero un cable. Entonces, obviamente, de hacer una descarga de 200 gigas por Wi-Fi podría volver un poco lento a la P y, obviamente, generar un poco de saturación para el resto de los usuarios. Pero para esto ya hay APs hoy día más preparados, como los generación 3, pero si tuviera un generación 2, podría activar esta técnica y con eso, pues, evito que se sature el tráfico para el resto de los usuarios. Entonces hablemos un poco del portafolio corporativo. En este caso vamos a hablar de los equipos que son justamente de la línea Full AC. Y tenemos los primeros dos modelos, el UAP-AC Lite y el LR, que tecnológicamente a nivel de procesamiento son la misma capacidad. Son equipos que desarrollan hasta unos 300 megabits reales en la banda de 5. Vamos a hablar de la capacidad en 5, la capacidad en 2.4 siempre es alta, pero la de 5 es más importante. La capacidad en 5 es 300 megas. ¿Cuál es la diferencia entre el Lite y el LR? Aparte del costo, muchos usuarios siempre asocian LR con cobertura extendida. LR significa que el equipo tiene mayor alcance, eso es correcto, pero hay que recordar acá algo que puede ser negativo. Y esto es importante siempre que lo consideren en los proyectos. Es posible que el LR en muchos escenarios les dé menos rendimiento que el Lite. Y hay bastantes clientes que me decían que eso no era posible, que no tenía lógica y que en algunos casos varios han experimentado. Y les digo lo siguiente. El LR tiene una tecnología que desarrolla más alcance, más cobertura. Si tienes algunos obstáculos, pequeñas paredes, digamos, el equipo te ayuda a extender la señal. Sí, pero así como te ayuda a extender la señal en ese tipo de escenarios, si tú no tuvieras esas paredes y utilizas un LR, el problema es que te vas a ir hasta el vecino, por así decirlo. Vas a salir justamente de tu área de cobertura. Y la regla dice que hasta donde el equipo cubre, desde ahí absorbe la señal de retorno. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que a veces el LR tiene más cobertura, pero el factor de ruido que el LR tiene es mayor que el Lite. Por ejemplo, si yo quiero cubrir una oficina de gerencia o una oficina de sala de reuniones o una oficina modular de unos 15 por 15 metros, prácticamente no hay paredes masivas, yo podría utilizar un modelo Lite y podría cubrirlo todo exactamente igual. Entonces hay que tener en cuenta cuándo utilizar un Lite, cuándo utilizar un LR en base a los patrones de cobertura que se quieren realizar. El Pro y el Edu son el mismo radio a nivel RF, 600 megabits pueden desarrollar en la banda de 5, la diferencia es que el Edu tiene prácticamente una bocina, un altavoz, y el Pro maneja obviamente tecnología LR, pero incorpora justamente unos filtros especiales para mitigar, podríamos decir, la parte de los problemas de interferencia que podrían haber. Igual genera una muy buena cobertura, mejor rendimiento, tiempo de respuestas mucho más altos, el procesador soporta mucha más capacidad de estrés directamente. Entonces ahí tenemos el UAP-ACEDU que incorpora un altavoz, una potencia de 103 decibeles, nos permite hacer anuncios directamente a través de una app. Podemos nosotros en el app poder hacer voceo en tiempo real a uno o varios altavoces. Al mismo tiempo, el UAP-AC Edu también incorpora el protocolo SIP y eso nos permite trabajar toda la parte, digamos, de comunicaciones a través de integrado, digamos, con el sistema de telefonía IP. Luego tenemos el UAP AC Wall, un producto relativamente bastante nuevo. El AC Wall es un access point diseñado para pared.
Es un access point diseñado para la vertical hotelera, se pone uno por habitación y genera una cobertura perfecta. La antena es pequeña, justamente para cubrir la habitación y un poquito más, digamos, en caso de que la habitación esté dividida en dos, una antena de 180 grados y nos va a permitir una cobertura ideal. Inclusive como reemplaza el faceplate, porque obviamente se instala en la pared, el equipo tiene en la parte inferior dos puertas, una que pasa PoE y una solamente de datos, obviamente configurables para asignación de redes, lo que sonían las VLANs, y de esta manera nosotros justamente podemos tener el control completo de la red en sí. Mucha flexibilidad para poder trabajar y productos enfocados en diferentes verticales de soluciones. Luego tenemos el UAP ACHD y este es un modelo que ha entrado justamente a partir de los últimos 4 meses al mercado. El UAP ACHD es un equipo de generación 3, incorpora técnica de Wave 2, es un equipo que hace MUMIMO, en un momento les voy a explicar qué es lo que realiza. Su capacidad es de 940 megas, pero hoy en día ya con las últimas actualizaciones está alcanzando prácticamente los 1200 megas a capacidad máxima de procesamiento y está diseñado para alta densidad de usuarios. Igual les voy a dar una tabla de cuántos son los dispositivos por cada línea de producto. El equipo está diseñado para soportar masivamente usuarios, acelerado por hardware justamente, tecnología beamforming, pero en realidad, ¿cuál es la ventaja de un equipo Wave 2? Porque esto se van a escuchar mucho en la industria de comunicaciones. La ventaja principal de un equipo Wave 2 es que soluciona una de las limitaciones que tiene la generación 2 o los Wave 1 que se llama los AC primera versión. Cuando nosotros tenemos muchos dispositivos móviles, las antenas, que pueden ser dos o tres en el AP, prácticamente casi se vuelven inútiles. ¿Por qué? Porque los teléfonos móviles tienen una sola antena. Entonces, al comunicarse con cada teléfono móvil y con uno a la vez, como que el AP se vuelve más lento. Entonces, perdemos mucho rendimiento. Y los clientes a veces lo han comentado que cuando tenemos laptops la red va mucho más rápido, cuando tenemos móviles la red se vuelve un poco más lenta. Entonces una tecnología Wave 2, lo que vemos en la derecha, tiene la habilidad de que cada antena puede ser asignada a un móvil que tiene una sola antena también y efectivamente transmitir a los cuatro de forma simultánea. Eso nos permite mejorar notablemente el rendimiento, maximizar la capacidad y en densidad de usuarios el rendimiento es muchísimo mayor efectivamente. Acá tenemos algunas pruebas realizadas, por ejemplo esta pantalla principal, la de fondo, es de las primeras pruebas que se hicieron, justamente donde alcanzábamos los 940 megas, pruebas certificadas, y con el modelo Pro los 600 megas se alcanzaban. Obviamente si usamos una laptop, en el primer cliente, una laptop 5 GHz, pues la prueba era en 5, una laptop de última generación de procesamiento, 3x3 o 4x4 según el caso. Pero cuando tú agregas clientes, y agrego un smartphone, una tableta, un mix de clientes, no solamente los equipos ideales, las capacidades se reducen. ¿Por qué? Porque obviamente la cantidad de antenas son menores y eso nos podría afectar. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que la diferencia ya no es 56%, sino es 184%. Si nos vamos a 60 clientes, la diferencia ya no es 184, sino sube a 241. Y efectivamente siempre va a ser mayor la tecnología de Wave 2 porque justamente está desarrollado en densidad de usuarios. Es más, los equipos ACHD han sido probados y testeados a más de 480 usuarios y en las últimas ya tasas de preferencia con las actualizaciones hemos alcanzado tasas de transferencia de 1250 megas prácticamente comunicación. El equipo tiene puerto gigabit y utiliza una técnica de agregación para sumar dos puertos, o sea, dos cables de red y alcanza 2000 megas de comunicación, por eso es posible alcanzar el 1,25 gigas de transferencia. Entonces es un equipo de mucha más capacidad a los de generación 3, un rendimiento bastante alto para poder desarrollar justamente capacidades. Y próximamente vamos a tener este modelo, el SHD es un equipo que viene con análisis espectral, ya va a estar disponible, es igual la misma técnica del modelo HD, simplemente incorpora un módulo adicional para hacer una inspección de contenido, quiero saber quiénes están transmitiendo, cuánto están transmitiendo, exactamente qué lo están generando y hace toda una inspección para tratar de detectar inclusive ataques a la red. Eso nos permite obviamente mejorar mucho la seguridad de la plataforma y inclusive si nos ponen un access point fantasma con nuestro mismo SSID, con nuestro mismo nombre, para tratar de robarnos a nuestros usuarios, obviamente lo puede detectar y avisarte efectivamente dónde estaría, ya que el equipo con digamos, con el otro módulo RF puede hacer lo que es triangulaciones de ubicación. Perfecto.
Vamos hablando de la parte exterior, por acá había unas preguntas que me hacían acerca de los equipos en mesh. Bueno, los equipos en mesh integran al controlador, es lo que me están preguntando, por supuesto que sí. Los equipos en mesh llevan el nombre justamente mesh porque tienen, aparte de generar el Wi-Fi de exteriores, tienen una técnica para poder repetir la señal inalámbrica entre ellos. Para eso tenemos un equipo básico que es el UAP-ACM, el cual tiene pues doble polaridad, trabaja en 2, perdón, tiene doble frecuencia, trabaja en 2,4 y en 5 al mismo tiempo. Se puede integrar con antenas externas, sectoriales o ovnis de una frecuencia. Recordemos que o es 2,4 o 5 a la fecha, porque todas las antenas son de una sola frecuencia, así que tendríamos que desactivar la frecuencia que no usemos. Es un equipo para un área pequeña, densidad mediana de usuarios, y para lugares de mayor saturación tenemos el modelo UAP-ACM Pro, que acá la capacidad sube, es un equipo ya de 3x3, la ganancia de antenas pasa de 4 a 8 dBi, eso es una gran mejora, y evidentemente nos genera un patrón de cobertura mucho más estable directamente. A pesar de que parece una antena panel, importante resaltar que el equipo tiene arquitectura omnidireccional en la parte de cobertura y la idea es generar pues justamente un acceso Wi-Fi en la parte de escenarios de exterior. Pero hablando un poco del protocolo Mesh, el protocolo Mesh es una técnica que nos permite a nosotros poder repetir la señal inalámbricamente entre los APs. Esta técnica de Mesh solamente la estamos trabajando para exteriores y deseo ser claro por motivo por qué. Para que el mesh se pueda hacer de manera bastante eficiente, el salto inalámbrico tiene que ser en la banda de 5. Y para que el salto inalámbrico sea posible en la banda de 5, no tiene que haber obstáculos, ni siquiera árboles prácticamente. Tiene que ser prácticamente línea de vista casi completa. Pero si lo hacemos en interiores siempre tenemos paredes u otras cosas, otros obstáculos, entonces eso generaría mucho problema y efectivamente hacer un mesh en interiores técnicamente funciona. Ojo, tengo clientes que lo usan, pero el problema es que el rendimiento no sería muy alto y probablemente no estemos muy felices con el tropo. Por eso es que en interiores la mejor solución es cableado. Cada PC tiene que cablear y a partir de ahí emitimos la señal inalámbrica respectivamente. Eso nos permite garantizar mucho el rendimiento, la cantidad de saltos inalámbricos con mesh en exteriores que podemos hacer, inclusive puede superar los hasta 16 saltos, es como máximo. Diseño de antenas, justamente hemos hecho mucho énfasis en la antena, en generar una cobertura ideal. Hay clientes que nos mencionan por qué no hemos aumentado más la potencia, porque en realidad aumentar la potencia no tiene lógica. Si tú aumentas la potencia, podemos enviar la señal de la P al móvil, pero el móvil no tiene potencia para enviarla de retorno. Entonces la comunicación funcionaría en una sola vía, lo cual pues evidentemente no sería práctico para ningún proyecto. Por ese es el motivo en el cual los access points utilizan justamente la potencia necesaria para generar la cobertura ideal y obviamente poder tener la mejor solución. ¿Por qué debemos usar AC en los proyectos? Porque evidentemente esta es la tendencia actual. ¿Por qué debemos usarlo ya en la vía técnica o motivos comerciales? AC es el último estándar Wi-Fi, cuenta con retrocompatibilidad, así que equipos A, B y G se pueden conectar, ninguno queda fuera de la red. Tenemos mejor retorno en inversión por ser la última tecnología con una vigencia mínima de 4 años. Hoy día instalar una red N es, digamos, es casi ya instalar una red que está de salida, pero una red AC puede tener mucha más capacidad. Entonces, digamos, tenemos una solución que nos permite justamente tener un menor costo y un mayor retorno de inversión. Los radios incorporan doble banda. Y eso es importante para empresas. ¿Por qué? Se recomienda trabajar 5 GHz para lo que es laptop, 2,4 para móviles invitados. Básicamente, como los equipos principales de las redes son empresariales, son las laptops o portátiles, y muchas de estas ya no traen puertos de red porque obviamente se conectan por Wi-Fi. Necesitamos justamente una P que maneje grandes capacidades de tráfico para la banda de 5 y 2,4 directamente. Los radios AC cuentan con el mejor desempeño en el mercado, menor consumo energético, mucha más eficiencia y evidentemente nos permite más capacidad de usuarios, más capacidad de datos e interfaces también de alta densidad de tráfico. Acá tenemos una pequeña tablita, justamente para explicar, de repente, como le dije en la presentación, se las voy a compartir, potencias, antenas, capacidades, pero lo que quería enfocarme es justamente una fila que dice máximos y recomendados dispositivos que se pueden conectar por banda. Por ejemplo, vamos hablando del modelo UAP-AC Lite. El UAP-AC Lite dice 125/30. ¿Esto qué significa? La cantidad máxima de dispositivos por banda es 125. Como es doble banda, su capacidad máxima de la P es 250.
125 por cada banda. ¿Y por qué dice 30? 30 es la cantidad recomendada para que el equipo pueda desarrollarte una estabilidad muy buena. Ahora, que soporte 250, puedes llevarlo a los 250, pero recuerda que conforme el AP se sature de cantidad de usuarios, el throughput puede caer drásticamente. Entonces lo recomendamos para redes que no van a tener más de 30 usuarios por banda, o sea, 60 usuarios entre las dos bandas. Pero si tienes una red que de repente un ambiente más pequeño necesita mayor cantidad de usuarios, por ejemplo, el modelo Pro es más apropiado, porque se recomienda 60 usuarios por banda, podríamos trabajar fácilmente 120 usuarios conectados al mismo AP. Pero si tú me dices, no, quisiera más usuarios por AP, perfecto, entonces tenemos los modelos generación 3, el UAP-HD, que soporta 250 usuarios por banda máximo, o sea, 500 usuarios en total, y se recomienda fácilmente 150 usuarios por banda, una AP que puede trabajar sin ningún problema con 300 usuarios distribuidos entre las dos bandas de comunicaciones. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cuáles son las capacidades que los equipos pueden desarrollar con muchísima flexibilidad justamente, y eso nos va a permitir poder tener una estabilidad perfecta del tráfico. Siempre tenemos que escoger el producto adecuado según las necesidades que tengamos para cada escenario. Perfecto, entonces vamos haciendo un resumen y pasamos a la parte de casos de éxito y nos faltaría también adicionalmente la demo, mostrarles el controlador demostrativo que tenemos ahora. Entonces recordemos que cuáles son las ventajas de trabajar con Ubiquiti. Efectivamente tenemos una solución Carrier Class, el producto cuenta con los estándares más avanzados, obviamente todos los protocolos de comunicación necesarios, soporte y garantía de nuestros distribuidores localmente. Agradecemos a Morph Wi-Fi por la convocatoria, ellos les pueden dar algunos detalles adicionales de los productos, consultas, y ya los podemos resolver con ellos. Comunidad de usuarios en foro, también lo podemos trabajar, tienen un foro en español o en inglés, conforme se sientan más cómodos. Desarrollo continuo del software del producto a cero costo, no hay ningún costo oculto ni licenciamientos, entrenamientos y certificaciones en español que también justamente el distribuidor More Wi-Fi los para dictando constantemente, la mejor relación precio-rendimiento del mercado, y no es una solución Wi-Fi, sino una solución de principio a fin enfocado en la parte empresarial. Lo que buscamos es desarrollar toda una red completa que nos permita trabajar soluciones de conectividad para el futuro. Revisemos unos casos de éxito bastante rápido para luego pasar justamente a lo que son ya el controlador demostrativo y las preguntas finales. Tenemos diversos casos, todos prácticamente, no diría todos, creo que sí, en verdad todos los he extraído del foro, pero han sido compartidos con usuarios, algunos muy pequeños, y efectivamente es donde Unify comenzó trabajando redes pequeñas, ¿no? Un router, un switch y para algunos APs implementados, y comenzó la red. Ya redes más grandes donde hay cientos de access points de repente distribuidos a nivel de diferentes oficinas, o de repente sistemas de Wi-Fi públicos en exteriores, o sistemas que con 100 AP soportamos más de 6.000 usuarios. Casos de éxito en la parte de escuelas, en la parte de hoteles, también gran cantidad de hoteles usa el sistema de Unify, entre otros. Implementaciones en teatros, implementaciones en exteriores, y estos son casos de éxito antiguos, por si acaso. Es más, a mí me gusta dejar los casos de éxito antiguos en usuarios que me preguntan por qué no sacamos los nuevos. Tengo algunos nuevos, pero me gustan los antiguos para que vean que en realidad inclusive el hardware que nosotros teníamos hace 3 o 4 años, porque son controladores un poco antiguos, efectivamente ya soportaban con 137 APs más de 14.000 usuarios rotativos por día. Entonces, esto ya nos garantiza justamente el avance tecnológico que nosotros tenemos en los productos y obviamente referencias de soluciones que tienen muchísimo tiempo ya instaladas. Más de, digamos, 90 usuarios generando en una AP justamente antiguo, más de prácticamente casi 300 megas de datos en tiempo real, o sea, procesamiento bastante alto. Esta es una red de un colegio, 170 access points, genera una cobertura con más de 1.400 dispositivos y el momento tope alcanza casi 4.000 dispositivos conectados. Entonces, esta solución también tiene varios años instalada y desarrollándose directamente. Casos de éxito justamente en la línea Unify, este es uno de los principales proyectos que trabajé hace muchísimos años, más de 5, y desarrollamos justamente 48 APs más de 26.000 usuarios rotativos por día, ¿no? Un sistema de transporte público en el cual en estaciones teníamos personal de alta rotación y entregábamos Wi-Fi para que tengan ellos un acceso bastante simple y rápido. Este ya es uno más reciente, 4AP UAPAC-M de la línea Mesh, conectados inclusive en Mesh
están generando casi una comunicación para 1000 usuarios, digamos 980 en realidad, digamos aproximadamente 960, y ahí podemos ver cuánta es la capacidad máxima, ¿no? 200, en cierto momento un equipo tenía 249 usuarios, 206 usuarios, 215 usuarios, 231 usuarios. Igual, se recuerdan que el modelo Mesh lo recomendaba 30 por banda, o sea, 60 usuarios en total, pues lo pueden llevar a toda la capacidad, pero obviamente el cliente ya mencionó que sacrificábamos por la alta densidad de usuarios muchos errores inalámbricos de comunicación, que es normal, y aparte encima estaban en Mesh, o sea, un poco saturados, ya que usaban la misma banda de 5 para hacer los saltos inalámbricos. Pero efectivamente no hubo reinicios, no hubo bloqueos, el equipo mantenía el performance y obviamente es justamente una de las técnicas que nosotros realizamos en la parte de hardware. Diversos casos de éxito trabajando en la parte de switches, la parte de routers, siempre donde nuestros usuarios buscan llevar al límite las soluciones para efectivamente verificar que el equipo pueda alcanzar lo que nosotros estamos ofreciendo, tanto en la capacidad de throughput en los routers, en los switches y efectivamente en el mismo Wi-Fi, donde diversos clientes han desarrollado plataformas efectivamente de alta capacidad, ¿no? Diversas soluciones de switches, digamos de alto throughput, preparados justamente en arquitecturas de full 10 gigabit, que es hoy en día la tendencia en la parte de comunicaciones. Muchos usuarios de repente me dirán, pero ¿por qué 10 gigabits en Internet es mucho más lento? Sí, pero hoy en día estamos trabajando siempre con servidores de alto almacenamiento, especialmente a veces archivos un poco pesados, y tenemos un NAS, se ha vuelto muy popular tener un servidor de capacidad de almacenamiento dentro de la red. Y a veces pues tenemos archivos o de proyectos o carpetas de proyectos que pesan pues sus 200 megas, 300 megas, 400 megas. Si lo haces en una arquitectura gigabit, bueno, mover la información toma tal vez muchos segundos. Si lo haces en 10 gigabits, es prácticamente instantáneo. Y esa es justamente la experiencia que los clientes están notando con esta solución de altas capacidades. Y acá tenemos también un controlador bastante nuevo, una implementación compartida del mismo foro de usuarios, prácticamente 104 access points, más de 2400 usuarios inalámbricos conectados, con una generación de tráfico de 15,8 teras por día. Entonces, una capacidad también bastante alta en la parte de comunicaciones. Me consultan si la tecnología de Mesh, que está en 5, digamos, se comunican entre ellos en 5 y 2,4, lo usan para los móviles. Sí, pero al mismo tiempo que hacen el salto en 5, usan también la banda, perdón, usan también la banda de 5 para generar acceso Wi-Fi. Entonces, sin ningún problema pueden trabajar. Inclusive se autodistribuye. En el caso, digamos, que la banda de 5 sea un caso muy extraño, esté totalmente saturada, ellos pueden hacer el salto inalámbricamente en 2,4. Eso no hay ningún problema, el equipo lo hace. Entonces, tenemos acá algunas fotos, imágenes de implementaciones, donde hemos visto varios productos implementados de forma masiva, tráfico masivo, que es justamente lo que estamos enfocando. Y como hablaba con muchos usuarios, el problema de las redes no siempre es la parte del Wi-Fi, el problema es que a veces tenemos problema en la red misma en sí, porque efectivamente dicen, tenemos ancho de banda, hemos comprado los access points de última generación, pero el rendimiento sigue pobre. ¿Qué ocurre? Switches saturados, switches bloqueados, problemas de broadcast, muy grandes problemas de broadcast, y cuando a veces tenemos switches que son difíciles de administrar, pues obviamente no sabemos lo que está ocurriendo en la red, y no saber lo que ocurre en la red es casi un suicidio en la parte de comunicaciones. Perfecto, veamos unos accesorios en la parte final, ya que justamente nos estamos pasando un poco el tiempo programado. A nivel de accesorios tenemos una página que es justamente para calcular. Esta página la vamos a modificar en breve para hacer lo que se llama, nos están pidiendo planos de calor para hacer los proyectos. También eso lo vamos a tener en nuestra página web. Eso próximamente, pero por el momento podemos hacer un cálculo general basado en la cantidad de dispositivos que queremos conectar, tipo de tráfico, estaciones cableadas, área que queremos trabajar. Y directamente hacemos un cálculo a grueso modo para saber exactamente qué equipos se podrían considerar en el proyecto para poder trabajar la parte de comunicaciones. Lo más interesante es que incorporamos ahora un controlador demostrativo. Este controlador demostrativo está totalmente público, está en la página de demovnt.com, y este controlador nos va a permitir a nosotros poder visualizar un controller como si fuera en tiempo real, y al mismo tiempo tiene un programa educativo para que ustedes puedan hacer un enrolamiento, un autoaprendizaje y conozcan diversos detalles de la plataforma de comunicaciones. Eso lo vamos a ver justamente ahora. Pero antes, hablarles que tenemos también cursos de certificación, salen publicados. En nuestro foro en español compartimos diversos materiales
justamente en nuestros cursos o seminarios que dictamos, así que los invitamos a que lo puedan revisar ante cualquier duda. Entonces veamos primero lo que viene a ser la parte del controlador demostrativo. Para esto nosotros ingresamos a demo.vnt.com. Siempre que ustedes ingresen a demo.vnt.com van a entrar a la página de Unify. Ahí van a tener su demostrador, su controlador demostrativo y efectivamente tiene todas las opciones que ustedes necesiten para poder trabajar. Y ahí van a tener una idea mucho más clara de cómo se verían los switches, cuáles son los detalles que me va a mostrar, cuáles son las opciones que yo podría tener, si intento configurarlo, cuáles son las opciones que me va a mostrar, todos los detalles lo podríamos ver, inclusive las alertas o configuraciones avanzadas. No se preocupen que no lo pueden dañar, es simplemente un controlador demostrativo. Y tiene su centro de aprendizaje que están viendo en pantalla. Este centro de aprendizaje, por ejemplo, quiero hacer un tour básico y quisiera saber, vamos a ponerlo, por ejemplo, cómo es, digamos, a ver, email de alerta. Ah, listo. Entonces, ¿dónde es email de alerta? El software carga y me va a llevar justamente. Entonces me dice que las alertas por correo, perfecto, listo. ¿Dónde son? Ah, tenemos que entrar acá. Acá podemos ver las alertas respectivamente. Acá podemos cerrar la ventana para ver las alertas. Y acá se hacen unas configuraciones. Hay que activar este menú, listo. Y acá debemos ingresar los parámetros justamente del correo y demás opciones, ¿no? Y como se dan cuenta está en español. Estamos tratando de ya tenerlo 100% en español para que esto sea mucho más sencillo y fácil de poder trabajar. Perfecto. Voy a copiarles la presentación por el chat y voy a dejar mis datos en pantalla. Listo. La presentación se los acabo de enviar justamente para que la puedan tener. Perfecto. Ya les llegó la presentación. Tengo mis datos en pantalla. Creo que hemos respondido todas las preguntas con lo que hemos ido conversando. Eh, sí, prácticamente todas las consultas creo que han estado bastante claras. Como ya hemos llegado un poco al tiempo límite, les agradezco bastante a todos su participación. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Alejandro, justamente en Morph Wifi, la convocatoria, a todos ustedes por dedicarme este tiempo en la mañana. Y cualquier consulta, duda que tengan, siempre estamos muy atentos a poder ayudarlos. Igual el video se lo voy a estar enviando a la gente de Morph Wifi para que ellos lo puedan compartir, al igual que la presentación, si es que no la pudieron recibir, ahí en el chat les debe haber aparecido justamente el link para que descarguen la misma presentación. Bueno, perfecto. Les agradezco nuevamente. Estamos en un próximo seminario, ahí justamente con nuestros amigos de More Wifi estamos programando otras charlas adicionales para revisar también soluciones de tecnología y por favor coméntenle a ellos cuál charla ustedes tienen en interés poder conocer un poco más y quedamos atentos. Ah, quería aclarar algo. Si ustedes necesitan ayuda en la configuración de Unify, súper rápido, si ustedes necesitan ayuda en la configuración de Unify, se van a YouTube. En YouTube yo tengo un canal, lo he puesto con mi nombre, Luis Ortega VNT. Y en este canal de YouTube ustedes van a encontrar unos videos, por ejemplo, las semanas, bueno, hace menos de un mes desarrollé lo que se llama demostración de configuración rápida de Unify, partido en 2 bloques. Entonces, si ustedes quieren ver cómo es una implementación desde cero, lo tengo ahí, lo podrían revisar. Igual hay también otros videos que de repente les podrían ayudar en algunas configuraciones. Espero ir subiendo algunos más próximamente. Entonces ahí tienen diferentes materiales para poder trabajar. Cualquier consulta, yo quedo bastante atento, igual para poder ayudarles. Listo. Ahí estamos en contacto y cualquier consulta quedamos a la orden. Gracias.